Hola, buenas. Hoy os traigo al canal una revisión, no es en profundidad, sino es una revisión rápida del Mazda 3 Sedan. Si queréis ver más en profundidad cosas como el cuadro, las luces, cosas como el sistema multimedia, los botones, el techo y demás, os refiero a la revisión en profundidad que ya tenemos del Mazda 3 de 5 puertas, que sería la versión corta, sin ser el sedán. En ese vídeo sí que hago un poco más de parada enseñándoos todas las funciones, todo. En este nos vamos a centrar un poquito más en las plazas traseras y voy a hacer un par de comentarios sobre el motor Skyactiv X, porque vamos a hacer la prueba en carretera y os voy a dar mi opinión. El Mazda 3 sedán son unos 500 euros más que la versión de 5 puertas, es 20 centímetros más largo. Las ventanillas traseras para mí es un plus, son mucho más grandes, entonces la visibilidad interior, tanto desde las plazas delanteras, ojo, como desde las plazas traseras, sí que tenemos mucho más entorno. Da la sensación, cuando giráis así la cabeza y veis un poco por el punto muerto, da la sensación de ir en un coche más grande, a pesar de no cambiar en absolutamente nada más que en el largo del coche. El precio parte desde poquito más de 24.000 euros y si lo queremos en la versión siguiente serían 1.500 euros más, y si lo queremos en la versión Zenith, que sería el acabado más alto, serían 1.000 euros más que la versión intermedia, 2.500 euros más que la versión básica, que yo es lo que os recomiendo. Solo hay dos motores y dos cajas de cambio. Lo hay motor Skyactiv X, que sería este, con 180 caballos, y lo hay Skyactiv G, que sería el motor normal, también un 2000, pero es otro motor completamente diferente, funciona de una manera completamente diferente, pero con 120 caballos, 122 caballos. Al igual que el Mazda 3 de 5 puertas, la versión sedán también trae de serie luces en LED con muy buena iluminación. En la revisión en profundidad del de 5 puertas os enseño las luces de noche, tanto interiores como exteriores, y hay una cosa que sí que ya le empezamos a sumar con el acabado Zenith, ¿no? Y son los sensores de aparcamiento delanteros y traseros y la cámara de visión trasera. Vais a ver que la versión Zenith trae bastantes cosas que sinceramente, si te paras a hacer cuentas, dices tú, pues mira, interesa acabar en la versión Zenith. Las luces delanteras, como os decía, siempre en LED, sensores de aparcamiento delanteros y traseros dependiendo de la versión. La parrilla es la misma, una parrilla muy grande con radar delantero. Tenemos control de velocidad adaptativo por radar, por distancia, y también con detector de señales. La verdad que anda súper suave y el control de velocidad adaptativo está muy bien, es bastante suave, no es muy brusco como otros controles de velocidad. Una de las cosas que varía es de la mitad del coche hacia atrás en distancia, son 20 centímetros más, que para algunas personas pueden ser necesarios tener esos 20 centímetros ahorrados, porque hay muchas plazas de garaje que por 20 centímetros no entrarías, ¿no? Entonces sí que este tiene más largo de maletero, quizás para meter a lo mejor carritos de bebé o algún objeto así un poquito más largo, quizás sea más interesante. Es cierto que la capacidad de carga no es tan fácil porque no es el portón entero. Al final hablaremos de la parte trasera del coche. Para acceder, dependiendo del acabado, tenemos acceso sin llave, que simplemente teniendo la llave en el bolsillo podemos acceder sin problema. La entrada a la parte delantera y el espacio es el mismo que el Mazda 3 de 5 puertas. Los asientos los hay de tres formas diferentes: en tela, en cuero, pero en cuero negro o en cuero blanco. Los asientos no solo cambian en tapizado, sino también en regulación. Pasamos de regulación manual a regulación eléctrica con memorias en el asiento del conductor. Lo que os digo siempre, los asientos de cuero están muy bonitos, pero a la larga, dependiendo de dónde viváis, puede ser que generen bastante calor. Así que yo personalmente me quedaría con estos asientos. Son asientos cómodos, son asientos bastante confortables, no envuelven 100% así muy deportivo, pero sí que agarran bien. Son como muy para el día a día, ¿no? No es para alguien que busque un coche un poco deportivo ni nada. Son unos asientos, como veis, con una posición muy cómoda. Reposabrazos grande, reposabrazos con abertura, pero sin posibilidad de regularlo en abatimiento. En los asientos con regulación manual tenemos inclinación de la parte delantera a través de una rueda, altura y regulación de distancia y del respaldo. La regulación más larga, fijaros, es una regulación enorme, sabiendo que mide unos 75, hasta arriba aún me quedan unos 10-11 centímetros, entonces es un habitáculo muy amplio para esas personas que a lo mejor seáis grandes. Pero sí que en la parte trasera casi nos cargamos las plazas, porque bueno, nos quedan unos 8 centímetros aproximadamente, pero claro, para alguien que necesite un tamaño muy grande,
que por cierto el volante aún podría ir más para atrás. Volante con regulación en altura y en profundidad. Pero si lo dejo en una posición cómoda para mí, que yo creo que esta sería una regulación apropiada, después veremos el espacio que queda atrás con esta regulación. La puerta delantera es la misma tanto en formas como en prácticamente todas las calidades de Mazda, son muy buenas en general. Tenemos acolchados por la parte de arriba, cuero acolchado, tela acolchada, cuero acolchado. Lo único que no me convence tanto es el negro brillante, elevalunas eléctricos, espejos con regulación eléctrica. El equipo de sonido va a depender del acabado, nos lo añade el acabado Zenith. Suena muy bien, la verdad que este sistema de sonido, venía ahora escuchando audio por Bluetooth, que bueno, siempre pierde un poquito, y suena realmente muy bien. La llave es la misma, con bloqueo, desbloqueo y el portón trasero. Depende del acabado, porque el primer acabado tiene una llave un poco más normal que hay que sacar. En esta tenemos acceso y arranque sin llave. Vamos a abrir las 4 ventanillas. No me voy a parar como en la versión de 5 puertas a enseñaros todos los botones y funciones. Por ejemplo, las luces en la revisión en profundidad de 5 puertas os enseño cómo iluminan por la noche, os enseño la iluminación del coche en un entorno cerrado por la noche. La ventilación, todo en la parte delantera es la misma, cuero acolchado, parte superior en goma acolchada, head-up display. No nos dice mucha información, pero se ve perfectamente sin distorsionar, porque hay algunas que tienen una lámina que distorsiona un poquito la parte delantera, y en la parte superior poquito más. El volante es el típico volante de Mazda, con la botonera para sistema multimedia, llamada y por último el control de velocidad adaptativo por radar con mantenimiento en línea o con asistente de líneas. El cuadro es digital en la parte central. Lo único que podemos hacer es cambiar la zona central entre esas 3 funciones, no hay mucho más. Consumo, manera digital y un poquito más de manera visual analógica, pero tampoco podemos modificar muchísimo más. El sistema multimedia os lo enseño en la revisión en profundidad de 5 puertas, pero es un sistema multimedia muy cómodo de ver, bonito, sencillo, radio digital, audio por Bluetooth, navegación. La verdad que está bastante completo este sistema multimedia y se ve como en blanco y negro, pero es en color. Climatizador de 2 zonas, como podéis ver, 4 intermitentes, desempañamiento delantero, trasero. Aquí estaría la calefacción para los asientos de cuero, USB en la parte de debajo del clima. Aquí tenemos un hueco en donde os dejé el teléfono para que veáis que no es un hueco muy grande, pero que es un hueco bastante cómodo. Tenemos doble portabebida. Y el problema es que es negro brillante, no es negro brillante, sino que es brillante directamente, no es negro brillante, tiene una capa brillante y tiene 2200 kilómetros el coche y fijaros cómo está y se cuida con mucho cuidado. Cambio automático o cambio manual. El cambio manual de Mazda es un cambio muy bueno, el cambio automático tiene levas detrás del volante y cuando nosotros metemos marcha atrás se activa la cámara de visión de 360 grados, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Luego tenemos neutral, drive, que sería hacia adelante, y cambio secuencial. Por aquí los modos, modo Sport o modo normal. Lo único que cambia es el tacto de los pedales y la caja de cambios baja un par de marchas y el tacto del volante. Esta sería la botonera para el sistema multimedia y el freno de estacionamiento eléctrico con el auto hold. Esto lo que hace es mantener el freno pisado cuando nosotros soltamos el freno, a lo mejor en un semáforo, en algún cruce, ¿no? Si vosotros lo mantenéis, cuando la luz se quede encendida, el freno de estacionamiento se quedaría pisado en esas circunstancias. Reposabrazos acolchado, de cuero, con la tarjeta de memoria en la parte de abajo y con USB y toma de 12 voltios. Un hueco que podéis dividir de 2 formas diferentes, con la parte de abajo pues con una especie de telilla que bueno, es bastante cutre, pero ahí está. Yo la pegaría, si fuera mi coche la pegaría con un par de tiras de doble cara. Por arriba los micrófonos para manos libres, llamada de emergencia, portagafas, las luces del coche, luces en LED, tanto delanteras como traseras. Espejo, hay 2 diferentes.
La versión normal tiene un espejo normal, las versiones siguientes tienen un espejo sin marco y la visibilidad, como os fijáis, es bastante buena porque llega a las dos esquinas, el cristal es grande, tenemos buena visibilidad a través del retrovisor, cosa que con la versión de 5 puertas no tanto. Espejo con luz y en el acompañante, ventilación en la parte del acompañante y la guantera. Una guantera con muy buen acabado, forrado. Lo voy a encender para que escuchéis cómo suena. Es un motor tremendamente silencioso cuando está a modo ralentí, así que tampoco vais a escuchar demasiado. No sé ni si se llega a apreciar el poquito ruido que hace. Una de las únicas diferencias antes de irnos es que cuando vemos por el rabillo del ojo hacia la parte trasera sí que tenemos más visibilidad, ¿vale? Entonces la sensación es diferente de ir en este coche a ir a lo mejor en el de 5 puertas a través de la visibilidad de la esquina trasera. Los asientos son súper cómodos, pero sí que el habitáculo en la parte delantera no varía. Aquí viene uno de los mayores cambios y lo de por qué igual yo tiraría por el sedán y no por la versión de 5 puertas. Es algo que ya comenté en la versión de 5 puertas. Las plazas traseras. Primer detalle, la ventanilla es pequeña, es bastante pequeña. Para mi gusto, la versión de 5 puertas tiene una ventanilla muy pequeñita en la parte trasera, se hace como muy angosto, ¿no? Cuando estás dentro, en las plazas traseras, sí que está como muy cerrado, sí que la versión de 5 puertas es más deportiva. No sabría hasta qué punto deciros más bonita. Quizás es por la edad y porque me hago mayor y esas cosas, pero quizás me gusta más esta estética. ¿A vosotros qué os gusta más? ¿El 5 puertas o el sedán? Obviando esos 20 centímetros de diferencia y esos 500 euros de diferencia, que tampoco son mucho. Puerta trasera un poquito más grande. En cuanto al acceso también es un poquito más grande porque tenemos el espacio hasta la parte de arriba. La sensación que me da es eso, de que es bastante más amplio, ¿no? Sí que sigue siendo una butaca bastante bajita, pero bueno, para acomodar a los niños creo que es un poco más cómoda y el acceso también me da la sensación de que es un poquito más amplio, porque si lo ves desde dentro sí que el pilar no está tan alto como si te lo imaginas, ¿no? Ya que el pilar es bastante ancho, como podéis ver. Con el acabado Cernit nos añaden los cristales traseros oscurecidos, que bueno, un poco se agradecen, ¿no? El espacio yo lo veo similar, por no decir que es el mismo en cuanto a distancia, porque esos 20 centímetros los estamos ganando en la parte de atrás. Unos 5 centímetros, 6 centímetros hasta el asiento sin haberlo movido, y en la parte de baja también. Para mí que es lo mismo, ¿no? O sea, no ha cambiado en absolutamente nada en el espacio. Sí que cuando vemos hacia el lado no tenemos esa ventanilla que sí que hacía el de 5 puertas, no tenemos mucha más visibilidad hasta la parte trasera, y eso quizás es un plus si quieres un poco más de comodidad hacia atrás, ¿no? Si quieres un poquito más de comodidad en la gente que va en la parte trasera. Tenemos un reposabrazos y la postura es buena, es cómoda. Hasta arriba tampoco es un coche súper alto, pero sí que sabiendo que mide unos 75 tenemos unos 5 centímetros, 6 centímetros hasta arriba. Lo que sí me falta, la ventilación hacia las plazas traseras. No tenemos salida de aire en la consola central. El oscurecimiento de los cristales traseros es bastante grande, como podéis ver. La moldura y toda la puerta no cambia con respecto a la de 5 puertas, y es que las calidades son iguales, ¿no? Acolchado, cuero acolchado, tela acolchada, y hacia abajo también cuero acolchado, elevadores eléctricos, tiradores. El espacio me da la sensación de que es el mismo, y en los pies igual. Yo creo que en esto no cambian nada. La consola central y la columna central están bastante altos, así que bueno, una tercera persona adulta en la parte trasera no podría ir, por lo menos no cómoda.
¿vale? La forma de la puerta, anclajes Isofix en la parte trasera y los asientos son un poquito envolventes, son cómodos, blanditos, tiran más a blando que a duro. Reposabrazos en la parte trasera, con portabebidas, pero sin espacio hacia la parte trasera del maletero. Sí que el cristal es mucho más amplio, tenemos más visibilidad, no es increíble, pero sí que tenemos bastante más visibilidad, sobre todo hacia las esquinas, donde el Mazda 3 en esta zona sí que pecaba un poquito más, porque cortaba muy rápido, tenía un pilar muy ancho y el cristal sí que se venía no tan rápido encima del pilar de la parte trasera. ¿Qué os parece? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Sois de los que pensáis en las personas cuando van en la parte de atrás? Por eso os digo, no me parece tan feo incluso la parte trasera, a pesar de ser un sedán, que hay muchos sedans que, bueno, la solución estética no es tan bonita. En este creo que lo han dejado bastante elegante. Lo que sí le añadiría de accesorio hay un alerón en la parte trasera, creo que le quedaría muy bien. La parte trasera tiene los dos escapes que acostumbra a poner Mazda en todos sus coches de versión gasolina, que me parecen muy bonitos, sensores de aparcamiento traseros dependiendo del acabado, la cámara de visión trasera también dependiendo del acabado, y el look es muy simple, muy sencillo. Los pilotos traseros son muy simples, algo que me gusta bastante sinceramente, pero recalco lo del alerón. Un detalle: siento el portón trasero poco insonorizado. Quizás yo le habría puesto un poquito más de insonorizante porque lo noto un poquito endeble en ese aspecto. Y para abrir el portón trasero, debajo del emblema hay un botón y se abre mecánicamente un poco de manera automática. Aquí es donde entramos en el hándicap de la facilidad de carga, porque la versión de 5 puertas es prácticamente el portón entero, entonces cuando abres tienes un acceso más cómodo a la carga. En este tienes mucha más capacidad en cuanto a espacio de maletero. Fijaros la maleta donde está y casi me entra otra de largo. Es una maleta con medidas estándar para llevar en un avión. Entonces, para poner un carrito, accesorios así un poco más largos o para tener más maletero, está bien. Facilidad de carga, la versión de 5 puertas. Fijaros que es muy grande, muy amplia. Si lo sabéis distribuir bien, hasta casi me entra la maleta de alto. La distribución del maletero es muy simple, no hay nada prácticamente. Una luz en la parte de arriba y a la derecha poco más. Hay un hueco que parece que se puede abrir, o sea que puede contener algo, pero no, simplemente es una tapa. Lo que sí tiene un doble fondo en donde tenemos un hueco, el kit de emergencia y el kit antipinchazos. Tampoco hay mucho más, pero quizás podrían haber distribuido esto un poquito mejor para tener más espacio, porque tampoco tenemos mucho más. Si queremos abatir los asientos, tenemos aquí los tiradores para desbloquearlos y desde dentro podemos tirar de ellos para tener el máximo de carga. A ver, volvemos a lo mismo. El problema de los sedán es ese pilar central, pero si quieres meter una caja larga, un objeto largo, podrías. Y es el problema que tienen todos los sedán a día de hoy. O sea, no es algo de este coche exclusivamente, sino que al ser un portón sin el cristal, el acceso es un poquito más limitado. En colores, pues los mismos colores que la versión de 5 puertas, y en llantas de 16 o 18 pulgadas. ¿Qué me decís? ¿Os gusta más la versión sedán o la versión de 5 puertas? Me parece que está muy bonito, sobre todo así con esta combinación en este gris. En rojo es muy bonito, pero en este gris tampoco está nada mal, ¿no? ¿Qué me decís? Me recuerda muchísimo al Mazda 6, es como un Mazda 6 en miniatura. Si lo ves así un poco de lejos y tal, sin ver un poco las dimensiones, porque el Mazda 6 es mucho más largo, mucho más grande en plataforma, pues es un Mazda 6 pero en miniatura. Y bueno, creo que está muy bien el tener una versión pequeña de un coche familiar o sedán, sin tener que irnos a lo mejor a un CX-30 o a un CX-5, ¿no? Teniendo la opción de un coche bajito y un coche normal en versión berlina. Como siempre, en la descripción tendréis la prueba en carretera y la revisión en profundidad de 5 puertas para el que lo quiera ver así un poquito más en profundidad.
Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!